Buenas tardes. Eh, para mí, primero que nada, agradecer a la Conexión Brasil por la invitación que me han hecho y a la Conexión Chile por la idea de organizar esta jornada de actualización que hoy en día y en las circunstancias en que nos encontramos producto de esta pandemia han resultado ser una herramienta que para todos quienes desarrollamos la docencia ha venido a darnos un real respaldo para poder continuar y para mantener la actividad regular y junto con eso para poder estimular a todos nuestros colegas, a nuestros alumnos, en esta difícil etapa que ha sido el tener que estar viviendo de una manera distinta a la cual estábamos normalmente acostumbrados. Mucho más vivida, mucho más presencial, mucho más de cercanía y que de un día a otro nos encontramos confinados en nuestros hogares. Lo cual no es fácil porque el ser humano tiende a acostumbrarse a las cosas y en ese sentido también acostumbrarse al encierro, aunque sea un encierro positivo y con un fin superior, es difícil, es difícil. Y bueno, esta instancia del Latin With Conexado Implant realmente me ha complacido mucho porque estoy compartiendo una tribuna con destacados profesores e investigadores. Y desde esa perspectiva, cuando me contactaron el doctor Rojas desde Chile, Joao Baiano desde Brasil y posteriormente el doctor Olate, yo pensé en qué tema pudiera ser interesante para poder revisar y para poder discutir. Y el día de hoy seleccioné este tema de implantes inmediatos, que si bien es cierto, hay mucho conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de los años, y yo digo a través de los años porque mi experiencia en la implantología es por más de 20 años, y cuando recién comenzamos y nos adscribimos a los protocolos originales del profesor Braneman, en los cuales mediaba un tiempo de cicatrización en que prácticamente no podíamos pretender hacer nada con nuestros implantes dentales, nada más que cuidar que su proceso de cicatrización fuera ad integrum para posteriormente poder gozar de todas sus características en el sentido de poder colocar piezas dentarias fijas en los maxilares donde se habían perdido previamente las piezas dentarias. Y frente a eso, prácticamente esos protocolos fueron estrictamente mantenidos durante una buena cantidad de años, hasta que comenzaron a producirse a través de el uso clínico y de la investigación en las universidades y en los centros de conocimiento, la idea de poder mejorar el acceso y mejorar los tiempos de respuesta de esta terapia, que eran los implantes integrados y que tan buenos resultados estaban dando, pero cómo poder modificar esos protocolos y cómo poder de pasar a hacer un implante que uno lo tenía que hacer por etapa de instalación, cicatrización, conexión y rehabilitación, a poder hacer un implante más inmediato y acortar esos tiempos, lo cual iba en directo beneficio para los clínicos y para los pacientes, en definitiva. Bueno, y este es el lugar donde yo he desarrollado mi práctica en los últimos años. Yo fui formado en la Universidad de Chile, tanto en el pre y en el posgrado, y he hecho docencia durante gran parte de mi vida y actualmente desarrollo la actividad docente en la Universidad de los Andes con un equipo. Siempre es importante el compartir con otros profesionales. Son profesionales también todos los que acá aparecen muy destacados en
áreas tanto de la periodoncia como de la implantología, y este grupo ha motivado, digamos, a seguir investigando y a seguir perfeccionando en el sentido de poder lograr mejores resultados clínicos frente a tratamientos como es, por ejemplo, el que hoy día vamos a analizar, que son los implantes inmediatos. Y hay mucha investigación al respecto eh, que comenzó, digamos, a evolucionar y que comenzamos a ver cuáles eran los beneficios, cuáles eran eh, las dificultades que se presentaban cuando uno hacía una instalación de implante en un reborde óseo que estaba cicatrizado, y posteriormente nos vimos enfrentados a este desafío y a esta incógnita de que cuándo o cómo podíamos utilizar un implante de forma inmediata a la pérdida de una pieza dentaria, que era una situación clínica diferente a instalar implante en pacientes que ya habían perdido previamente sus dientes y en que se habían producido una serie de fenómenos reparativos y una serie de cambios morfológicos que conlleva la pérdida de las piezas dentarias. Y el implante inmediato, y me llama siempre a mí la atención que en muchos cursos que aparecen eh, medio express, medio rápido, para enseñar implantología, ponen como casos de inicio en la formación de especialistas, casos unitarios y casos a veces de reemplazo inmediato, siendo que si vamos a ver la literatura y los estudios de los grupos serios, como el caso de ITI, y el consenso que ellos han logrado en la clasificación de lo que es un implante inmediato, y lo clasifican como una acción de alta complejidad. ¿Por qué de alta complejidad? Uno dirá si es el reemplazar un implante en un sitio en el que previamente había una pieza dentaria. O sea, podría uno pensar de que eh, pudiera resultar más simple. Sin embargo, lo primero que tenemos que tal vez definir es el concepto de implante inmediato, porque el concepto en la literatura de repente aparece eh, con más de con más de un tiempo, con más de una acepción. Y para eso también tenemos este otro tip. Estos son pequeños tips que les vamos a ir dando durante mi presentación para resumirle toda la información, que es mucha. Y esta es la clasificación tal vez más aceptada en relación a los tiempos de implantación, que es también producto de un consenso que está publicada por el doctor Hammerle en el 2004, y también fue producto de un grupo de estudio importante especialista. Y el tipo 1 es la instalación inmediata, que es la que hoy día nos convoca, o sea, en el tiempo que se hace la extracción en el alvéolo fresco, que va a ser diferente al tipo 2, al tipo 3, que son tal vez sitios parcialmente cicatrizados, ya sea de los tejidos blandos o del tejido óseo en una etapa inmadura de formación, y el tipo 4, que es la instalación ya en un reborde que ha cicatrizado después de un periodo de 6 meses o mayor. Y entonces, ¿cuándo vamos a indicar un implante inmediato? ¿O para qué lo vamos a indicar? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Será el objetivo preservar las estructuras que rodean al diente? Y ese tal vez fue el inicio de los implantes inmediatos en nuestra práctica clínica. Nosotros pensábamos malamente que los implantes colocados en forma precoz en un alvéolo donde se había hecho una extracción recién eran capaces, producto de cosas que pensábamos, como por ejemplo la estimulación temprana del proceso reparativo, la carga progresiva del implante, el, iban a ser capaces de mantener la función y evitar que la pérdida de función que se produce cuando uno hace una extracción iba a ser de alguna manera cubierta o suplida por este implante. Pero lo que no pensábamos es que la biología de un implante es totalmente distinta a la biología de un diente natural. Entonces, esto de
preservar la estructura colocando un implante inmediato era más un mito que lo que comenzamos a ver en la realidad. Y si uno se pone a pensar en las etapas que median los procesos reparativos, siempre hay varias fases. En forma didáctica, acá dividía la cicatrización del alvéolo en estas 5 fases, en las cuales podemos ver en el inicio la presencia de un coágulo, un tejido de granulación, un tejido conectivo que gradualmente va a ir reemplazando este tejido de granulación, posteriormente una fase inicial de calcificación en base a un tejido osteoide y por último un cierre completo. Esto es lo que ya hace en la década del 60 varios autores describían como el proceso reparativo natural de un alvéolo. Pero, ¿cómo va a reparar este alvéolo cuando hay un elemento inerte como el implante insertado dentro de él? Tenemos que considerar que también pensábamos que la implantación inmediata era factible aprovechando desde el punto de vista de la reparación alveolar la máxima actividad osteoblástica que ocurría a las 4 o 6 semanas. Entonces pensábamos de alguna manera que si uno colocaba el implante en forma inmediata y estaba todo este potencial reparativo en torno a este tornillo de titanio, la reparación iba a ser óptima. Eso era nuestra creencia, tal vez nuestro mito. Sin embargo, comenzamos a ver que en la cicatrización de un alvéolo con o sin instalación de implante se observan fenómenos importantes desde el punto de vista de los cambios morfológicos que podemos apreciar. Y es así como vamos a tener pérdidas horizontales y pérdidas verticales externas. Y también vamos a tener un proceso remodelativo a nivel interno. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la pieza dentaria, cuando está presente, aún sea un resto radicular como el que acá vemos, tiene un elemento que la hace particular y totalmente diferenciada de lo que es un implante. ¿Y cuál es ese elemento? La presencia de un ligamento. Un ligamento y desde el punto de vista biomecánico, la presencia de un sólido empotrado, imperfecto, como es el diente, con la presencia de un elemento biológico como el ligamento periodontal, que aparte de servir para poder resistir la función masticatoria y las fuerzas, aporta vascularización y aporta inervación a este tejido óseo, por lo tanto, le aporta vitalidad. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros retiramos estos remanentes óseos? Aunque estén deteriorados, vamos a tener cambios importantes de un 50% en el ancho del reborde y que se pierde en un periodo de 6 a 12 meses. O sea, imagínense lo que estamos hablando. Nosotros vamos a hacer una extracción y vamos a perder un 50% del volumen en un periodo de 6 meses. Entonces, ¿será una buena estrategia el esperar que haya una cicatrización ósea previa a la instalación de implante o será el esperar que haya un cambio morfológico que con o sin instalación de un implante va a suceder igual y vamos a tener que eventualmente recuperar para poder lograr una armonía con el resto de los dientes, especialmente cuando se trata de dientes anteriores y se trata de zonas en las cuales nosotros tenemos que generar rehabilitaciones de dientes copiando a dientes contiguos o a dientes homólogos. También, aparte de los cambios horizontales, se sabe ya y está muy documentado la reducción verticales que se producen post-extracción, que pueden ser desde unos 5 a 4,5 milímetros. Y los mayores cambios verticales ocurren en los sitios de extracciones múltiples. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo tip. Cuando uno tiene que hacer múltiples extracciones, y que alguna vez lo hicimos, porque cuando habían piezas periodontalmente muy comprometidas, en algunos protocolos extraíamos esas piezas dentales, hacíamos instalación inmediata de implantes y colocábamos una provisionalización inmediata incluso. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que la pérdida de volumen de los huesos maxilares
continuaba igual y no era absolutamente detenida por la presencia de los implantes, lo cual llevaba a que posteriormente se generaran cambios morfológicos a nivel facial que impactaban importantemente en la estética facial de nuestros pacientes. Y sobre todo, si estas pacientes eran mujeres en las cuales a veces estos cambios eran más significativos y venían a reclamarnos, doctor, después que usted me hizo este lindo tratamiento, los dientes me quedaron perfectos, me gustó la forma, puedo masticar, me siento segura, pero resulta que tengo mi labio caído, estoy deprimido en esta zona porque siento que perdí un sustento. ¿Y qué es lo que perdió? Perdió el reborde óseo, que pese a la instalación de los implantes igual sufrió su proceso remodelativo. Evidentemente que hay factores que conocemos que van a acelerar o que van a hacer que estos factores afecten más o menos. Por ejemplo, desde el punto de vista sistémico, un paciente que esté comprometido o pacientes que tengan hábito de fumar, probablemente van a modificar el grado de reabsorción en mayor grado postoperatoria. Y también los tejidos blandos que probablemente los colegas que van a estar posteriormente a mi conferencia también vayan a abordar, cómo, digamos, el mejoramiento de la estructura y de los biotipos gingivales también ayuda a mejorar y a prevenir los procesos remodelativos y a mantener una estética armónica. ¿Y cuál es el impacto entonces de la instalación inmediata de implantes en un alvéolo fresco en cuanto a detener los procesos de reabsorción del reborde alveolar? La reabsorción y el remodelado del proceso alveolar ocurre igual. Eso es tal vez el primer mensaje que yo les puedo decir a los que están recién ingresando en el tema de la implantología. Los implantes no son capaces de frenar los procesos de reabsorción. La evidencia obtenida de estudios claramente demuestran que estos cambios reabsortivos en el proceso alveolar ocurren independiente del tiempo de instalación de implante. O sea, no porque yo instalé un implante en forma inmediata o en forma temprana o en forma tardía, voy a evitar este impacto de la remodelación del tejido óseo. Y aquí lo podemos ver, un reborde que probablemente se hizo la extracción, no se hizo ninguna maniobra como hoy día conocemos para preservar probablemente el volumen, y cuando nos vamos a ver enfrentados a instalar un implante nos encontramos con un cambio morfológico que lo hace totalmente distinto a las piezas homólogas. Y eso reflejado en la estética de la rehabilitación final va a ser muy complejo poder, sin maniobras complementarias, dar un óptimo resultado. ¿Y qué factores participan en esta inevitable reabsorción y remodelado posterior a la extracción? Tal vez el factor que más pesa en esto es el grosor de la tabla ósea vestibular. Y así lo demuestran varios estudios. ¿Y por qué es esto? Porque la tabla ósea vestibular tiene gran presencia del denominado Van der Boom, este hueso fascicular. Y en tablas delgadas, estas están fundamentalmente constituidas por este tipo de tejido, que es un tejido óseo que vive y subsiste fundamentalmente por la nutrición que aporta el ligamento periodontal de las piezas dentarias. Por eso que cuando uno corta esta irrigación y hace una amputación dentaria al hacer una extracción, está eliminando factores que permiten dar vascularidad y dar persistencia a las tablas vestibulares. El Van der Boom o hueso articular es el hueso inmediato a la pieza dentaria, que contiene las fibras colágenas de inserción al diente, del diente al hueso. Se reabsorbe y se remodela en las primeras 8 semanas, y esto sufre una gran modificación porque pierde soporte vascular, pierde su estímulo, que lo hace mantenerse. El hueso alveolar vive en función del estímulo de las fuerzas que recibe. Y la existencia de este Van der Boom obedece a la presencia de las piezas dentarias, como conversábamos. Y la extracción determina su desaparición y su remodelado interno. Entonces, aquí ya estamos teniendo cierto grado de información. Sabemos que vamos a hacer una extracción, sabemos que vamos a modificar la irrigación de la zona, sabemos que estamos trabajando en un hueso sensible a esta dinámica. Entonces, tenemos que buscar
cuáles van a ser las estrategias clínicas que a través del tiempo, con la evidencia científica, hemos podido determinar que permiten evitar desastres estéticos y colapsos óseos vestibulares muy notorios en la instalación inmediata de implantes. Y estos cambios dimensionales, como les conversaba, fundamentalmente afectan a la tabla vestibular, porque es más delgado que la palatino-lingual. Además, está constituida exclusivamente por este Vanderbilt. Y la reabsorción de este Vanderbilt genera una marcada pérdida de altura de la tabla ósea vestibular. Y esto lo podemos ver en los estudios de Araujo, de Linde y de otros autores que han hecho estudios en modelos animales en los cuales han podido determinar tanto morfológica como histológicamente que efectivamente la tabla más comprometida es la tabla vestibular en los procesos de remodelación. Y también han podido comprobar que la instalación de un elemento que consideran ustedes que es inerte, como el implante, tampoco es capaz de mantener esta arquitectura natural. ¿Para qué decir si sumamos a este el factor de biotipos finos? Porque los biotipos finos van a tener evidentemente mayor pérdida de altura vestibular, son más sensibles a los cambios morfológicos y a los cambios de vascularización que puedan haber y a la pérdida o a tablas óseas extremadamente delgadas. Y esto obviamente que va a afectar en que la remodelación de este alvéolo sea mayor. Y a veces nosotros colocábamos implantes y los primeros tiempos veíamos que lográbamos una estética bastante adecuada, pero era cosa de esperar. Cuando los casos no estaban bien seleccionados y no conocíamos toda la información que hoy día manejamos, se producían situaciones como las que vemos en esta imagen, que después de un tiempo aparecían unas retracciones importantes, con compromiso de los tejidos blandos, con exposición de los pilares, incluso con exposición del cuello del implante, situaciones altamente complejas de poder subsanar, no mediar, prácticamente retirar el implante y comenzar de cero. Y el mayor grado de reabsorción post-extracción ocurre cuando tenemos un defecto de la tabla vestibular comparado con alvéolos con paredes intactas. Evidentemente, si a estos factores le vamos sumando procesos infecciosos, por ejemplo, que per se han producido osteolisis localizada con pérdida de las tablas vestibulares, como lo que tiende a suceder cuando, por ejemplo, hay fracturas que son diagnosticadas en forma tardía y que finalmente cuando uno va a hacer la extracción se encuentra con que ya hay un daño severo de la tabla o una prácticamente pérdida total de esta tabla externa vestibular tan importante para la mantención de la arquitectura dentogingival. Mayores cambios apicocoronales y vestíbulos linguales o palatinos ocurren en sitios de extracciones múltiples, es verdad. Ojalá cuando uno tenga este concepto, porque lo puede usar clínicamente, hay veces que cuando uno tiene que hacer un recambio parcial de piezas dentarias por implantes, por mal pronóstico de las piezas dentarias, en vez de hacer todas las extracciones en forma inmediata, a lo mejor puede hacerla, por ejemplo, diente por medio, instalar sus implantes. Y mientras tanto, esos dientes deciduos, que a lo mejor no tienen un buen pronóstico, van a seguir siendo una fuente de nutrición y una fuente de aporte para la mantención de la arquitectura ósea. Entonces, las estrategias también de nuestros protocolos pueden verse modificadas en la medida que nosotros tengamos el conocimiento biológico de lo que sucede en estos procesos de recambio de dientes por implante. Y frente a esta pregunta, ¿es diferente la reabsorción que se va a producir si esta es inmediata, temprana o tardía? La respuesta es rotunda, es no. No hay diferencia significativa en cuanto al nivel óseo. O sea, no porque lo instalemos en forma inmediata, un implante nos va a evitar el proceso remodelativo. Y esto es muy importante porque a veces uno olvida estos conceptos. ¿Es diferente el remodelado de un alvéolo post-extracción cuando instalamos un implante inmediato versus cuando lo dejamos cicatrizar en forma espontánea? O sea, pensemos en que no vamos a instalar un implante y la evidencia ha demostrado
que la suma de la reabsorción y remodelado es mayor en sitios con instalación inmediata de implante, o sea, peor aún. O sea, lo que nosotros podíamos en un principio haber supuesto que era una ventaja desde el punto de vista clínico y biológico, la literatura demuestra que incluso puede ser más perjudicial. Y si uno lo piensa, hay una razón. El implante es un elemento inerte y no tiene ni un aporte vascular. Todo lo contrario, son las células, son el infiltrado, son las células mesenquimáticas las que tienen que rodear a este cuerpo inerte para poder producir un proceso reparativo ad integrum de las tablas. Mingoletti del año 2012 plantea que la reabsorción ocurre en ambos grupos en forma horizontal y vertical, incluso visto histomorfométricamente. Sin embargo, es más marcada en un grupo con implante inmediato. Y ahí están las cifras. Entonces, estamos viendo de que lo que nos queda es, a partir de este conocimiento, modificar los protocolos y las conductas clínicas que vamos a realizar para poder hacer implantes inmediatos y poder contar con las ventajas que eso pueda significar para un paciente de poder disminuir su tiempo de tratamiento. Y es posible realizar implantes inmediatos, entonces, si tenemos todas estos pros post-extracción, es posible, pero vamos a tener que considerar ciertas características de morfología y ciertas características de instalación de nuestro implante, de manera de poder trabajar con el espacio que va a quedar entre el implante y la pared vestibular, que es lo que se conoce como el gap. Este gap residual entre implante y alvéolo viene a ser la diferencia para poder manejar la situación clínica de la remodelación ósea. Y así los estudios ya clásicos de Botticelli hablan que en los gaps horizontales de hasta 3 milímetros, la cicatrización se pudiera realizar con un relleno óseo. ¿Por qué? Porque cuando es menor a 3 milímetros, la cicatrización tiende a ser espontánea. Cuando esta distancia o este gap es mayor a 3 milímetros, necesariamente es recomendable colocar un relleno en ese gap de manera de poder evitar el impacto que va a significar el proceso remodelativo, que se va a ver traducido en forma interna en una tabla muy delgada o inexistente y en forma externa en una convexidad que va a hacer variar la osteoarquitectura del reborde y del diente en relación a su homólogo o a su pieza dentaria vecina. Entonces el relleno interno del gap va acompañado por cambios externos en sentido bucolingual o palatino, y mayores cambios son observables en las zonas de Moraes que en piezas anteriores por la estructura que tienen nuestras piezas posteriores y la morfología radicular. Mientras más delgada sea la tabla vestibular, mayor remodelado externo vamos a observar. ¿Y qué podemos hacer? La utilización de un biomaterial xenogénico, halogénico, haloplástico en el gap contribuye a reducir la reabsorción y el remodelado. Así es, esta situación de rellenar este gap está demostrado por la evidencia que es posible, al rellenar el gap con un biomaterial, reducir la reabsorción. Por ende, ya tenemos un segundo elemento a considerar. El primer elemento era que tenemos que instalar nuestro implante de una manera tridimensional. El segundo elemento, que tenemos que dejar un espacio y rellenar ese gap cuando este gap es superior a 3 milímetros. Como lo que estamos viendo en estas imágenes, instalando un implante, y el uso de injertos mineralizados en el gap vestibular ayuda a reducir el remodelado a nivel de la cresta ósea y reduce la aparición de recesión. O sea, estamos evitando las complicaciones. Y aquí hay otros estudios que sustentan que la utilización de semi-injertos en el gap va también a disminuir el impacto de la remodelación
ósea y va a permitir la mantención de la morfología. Otros estudios también de Pangi en que muestra algo similar, como al rellenar este gap que queda entre el implante y la tabla vestibular, vamos a disminuir y reducir entonces la remodelación y la pérdida ósea del volumen. Acá un ejemplo con una paciente, un premolar que hay que extraer por una exorrizálisis. Se hace un tratamiento periodontal previo a la extracción y se programa la instalación inmediata del implante. Ahí estamos entonces haciendo una cirugía que hay que hacerla con mucha precaución para mantener la mayor cantidad, la integridad de nuestro alvéolo. Posteriormente tenemos que hacer una cuidadosa limpieza de nuestro alvéolo, eliminar cualquier resto que pueda quedar, eliminar cualquier tejido granulomatoso que pudiera haber y dejar nuestro alvéolo en las mejores condiciones para poder entonces instalar el implante, colocar el relleno en el gap, preparar un temporal que nos va a servir también como obturador de nuestro espacio biológico, en este caso con una técnica que utiliza la misma corona del paciente y la corona instalada como provisorio o temporización, y posteriormente entonces cómo este volumen y esta arquitectura dentogingival se logra mantener de manera armónica en relación a las piezas. ¿Puede el diámetro del implante influenciar en el remodelado? Sí, porque antiguamente pensábamos que el diámetro del implante debiera de ser lo más cercano al diámetro cervical de la pieza dentaria a sustituir. Pero si pensamos en que el proceso de remodelación va a ocurrir sí o sí, lo que necesitamos es tener nuestro implante tal vez lo más alejado de donde más se va a producir nuestra remodelación. Y con un diámetro menor vamos a lograr una mayor distancia de nuestro enemigo, que en el fondo sería la parte vestibular. Y así, la importancia es la existencia de un gap que pueda ser rellenado. Entonces, disminuir el diámetro del implante nos permitiría generar un gap mayor para poder rellenarlo y evitar el impacto de la remodelación. Importante reconocer el alvéolo, importante sondear la altura de las tablas vestibular, palatinas, proximales y seleccionar entonces un diámetro de un implante adecuado para poder instalarlo, rellenar este gap y provisionalizar. Y obtener como resultado clínico una mínima pérdida del volumen vestibular. Y en el largo plazo, seguir viendo lo mismo, que es importante, porque en los primeros años uno generalmente ve todo bien, pero con el tiempo van apareciendo las complicaciones. La posición del implante es un factor que también va a afectar finalmente en la mantención de los tejidos duros y blandos. La posición más favorable es más palatina y olingual, o sea, en el fondo estamos tratando de favorecer la formación de una cortical vestibular adecuada que nos permita mantener la arquitectura. Y esto lo vamos a lograr entonces ya con el gap, ya con un implante de mayor diámetro, o de menor diámetro, perdón, y ya con una posición más palatina de nuestro implante. Y es así como se han estudiado cuáles son los factores que van a influir en la reabsorción ósea. Y hay varios, está la edad, ser fumador, el grosor de la pared ósea residual, el grado de reabsorción ósea inicial o la pérdida, la causa de la pérdida de la pieza dentaria. Pero tal vez
El más relevante de todos estos factores que aparece en la literatura es la posición del implante. Mientras más palatino el implante, menor va a ser la posibilidad de una exposición vestibular de él. La profundidad de instalación del implante respecto a la cresta también es relevante y debe ser posicionado más aplicado de la cresta para tener un menor riesgo de exposición a nivel vestibular. ¿Y qué pasa con el remodelado? No hay suficiente evidencia en relación a el tema de si levantar o no un colgajo va a producir mayor o menor reabsorción. Pero sin embargo, podemos concluir que no hay evidencia clara, pero no obstante la tendencia actual es medicina y en odontología es a la realización de procedimientos mínimamente invasivos, porque estos están orientados a producir una menor alteración posible de las estructuras. O sea, el no tener que despegar un colgajo, el no tener que movilizar papila, va a influir positivamente en el resultado final de la mantención de la osteoarquitectura natural dentogingival. Otro caso, instalamos los implantes, hacemos las mediciones, hay distancias que debemos conocer, pero el resultado, si nosotros ponemos el implante más palatino y rellenamos el gap, vamos a lograr una mejor resultado. Y clínicamente, ¿qué pasa con el resultado en el largo plazo de los implantes inmediatos? Dan resultados similares en sobrevida de implante a los implantes instalados en forma inmediata, pero obviamente que nos van a aportar la ventaja de poder provisionalizar muchas veces a nuestro paciente cuando la estabilidad inicial sea adecuada, de poder, bien, cuando está correctamente instalado, poder disminuir los efectos que produce la instalación inmediata al rellenar el gap y al colocarlo más palatino, evitando comprometer la tabla vestibular. Los estudios, en general, hablan de una sobrevida que tiende a ser prácticamente similar a los implantes no inmediatos. Otros estudios en que analizan otras variables, tal vez la única que encuentran que el uso de antibióticos afecta el rango de sobrevida con significancia estadística. Y finalmente, el resultado estético de los implantes inmediatos, ¿qué factores son relevantes a considerar para evitar la recesión? La posición del implante, el grosor de la tabla, el grosor de la encía o todos los anteriores. Yo creo que, y espero que les quede claro que todos esos factores son los que van finalmente a afectar. La posición del implante y el biotipo de paciente son las variables más relevantes en la ocurrencia de recesión. Y la literatura plantea que pueden reducirse las recesiones en la medida que el margen se mantenga estable y que respetemos la posición tridimensional de nuestros implantes. De esta manera, estos pequeños factores a considerar hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y este es un caso complejo, muy venido a la realidad hoy en día, que prácticamente si hoy día un paciente nos llamara que necesita una atención de urgencia, probablemente tendríamos que dársela en este caso porque hay una fractura de ambas piezas dentarias. Y tal vez, y este es un mensaje final que quiero dejar, el tratamiento correcto de la urgencia de este paciente pasaría por hacer la extracción de los remanentes óseos y por colocar unos implantes inmediatos. Porque la evidencia, cuando la ajustamos a los protocolos, nos permiten dar sustentabilidad a nuestro tratamiento y un mejor confort a nuestros pacientes. Y este es un caso desarrollado hace 9 años con implantes de la primera generación de implantes con Morse de Conexado, en los cuales se ha mantenido bastante estable y armónico a través del tiempo. Bueno,
con esto quiero terminar para no invadir más espacio. La verdad que uno se apasiona en esto y de repente tiende a sobrepasar un poco los tiempos, pero en virtud y en el respeto del orden de las presentaciones, con estos conceptos termino mi presentación y espero que al menos lo haya recordado para los que ya lo conocían y los que no, que los consideren en el éxito y para su tratamiento. Muchas gracias, doctor Farías. Siempre lindas conferencias, bonitos casos. Le agradecemos mucho la presentación.